Bueno, como lo dijimos, estamos con el tiempo muy acotado, comenzamos más tarde con un fundamento, una causa, no voy a decir argumento porque suena a una defensa que no corresponde, como es el triunfo de Argentina, ¿no? Con alargues y demás. Y estamos en presencia de Jimena Sosa. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Acá estamos, contentos, Bueno, contentos por sí, el triunfo de sí, Argentina. sí, totalmente. Fue bastante, digamos, no apto para cardíacos, Barrás. Pero bueno, de todas maneras, por suerte, digamos que afortunadamente se rompió una especie de cuestión con Países Bajos, Holanda, bueno, Netherlands, ¿no? Que ya venía de hace tiempo. Pero bueno, Jimena, eh, recordamos en tu presentación que vos fuiste precandidata a diputada nacional, que sos una activista, a mi entender, y al de muchos y de muchas, muy completa, estás permanentemente en actividad. Eh, con respecto a esta ley de humedales, para un caso concreto, ¿no? Ley de humedales y todo esto que nos ha afectado, digo esto, pero no en modo peyorativo, todo lo contrario, que nos afectó y que parece que ahora se ha olvidado mucha gente, sobre todo en la zona de Rosario, Gran Rosario y aledaños, ¿no? Que fue la quema intencional de las islas y esta postergación y postergación y postergación de la ley de humedales. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esto? Sí, mirá, la última plenario de comisiones donde se se terminó de definir que la ley consensuada que veníamos peleando, que incluso se había conseguido a fuerza de movilización, que se pueda empezar a discutir una ley de humedales que estaba avalada por 380 organizaciones y que se había unificado, pero lamentablemente en el plenario de comisiones salieron dos dictámenes, uno de minoría y un dictamen de mayoría. El dictamen de mayoría es el que fue presentado por Juntos por el Cambio, y el dictamen de minoría que nosotros queremos aclarar porque a veces se confunde, que no es la ley consensuada, la ley que se presentó, sino que en el plenario hubo modificaciones para que se haga el dictamen de minoría. Que hubo modificaciones que no son mínimas o formales, sino que son importantes, que por ejemplo en la ley de humedales que salió por el dictamen de minoría, se quitaron artículos importantes como uno de los puntos de la prohibición de toda actividad que destruye o que no protege a los humedales, que era un ítem muy importante, y se modificó argumentando que se posibilita alguna actividad extractivista si antes es evaluada por una evaluación de impacto ambiental, que esa evaluación de impacto ambiental muchas veces la hacen las mismas empresas que tienen intereses en trabajar en los humedales. Entonces, ese es uno de los cambios que a nosotros nos desconcertó, ¿no? Y otro de los cambios importantes es que se incorporó un consejo consultivo donde van a participar también representantes de las corporaciones y el agronegocio, y sacando uno de los puntos que era la participación de organizaciones ambientales para en la elaboración y el seguimiento de la ley. Entonces, estamos en un momento donde el dictamen de mayoría y minoría, para nosotros, para el movimiento socioambiental que venía peleando fuertemente que salga la ley consensuada, no termina realmente de proteger a los humedales. Entonces, mira, fue una cuestión de mucha discusión, incluso dentro del movimiento ambiental, porque el dictamen de minorías, que es avalado por el diputado Grosso con el Frente
de Todos, e incluso salió como minoría porque parte de la bancada del Frente de Todos no asistió a la comisión de plenarios, y hay posibilidades que incluso salga el dictamen de mayoría, el de Juntos por el Cambio. Digo, el lobby que se maneja con el agronegocio, la especulación inmobiliaria, es tremendo. Lamentablemente se cedió con esas modificaciones, y ya el proyecto consensuado que habíamos logrado que llegue a la Cámara, o que se discuta en las comisiones, se modificó totalmente. Entonces, nosotros seguimos organizados, discutiendo, incluso estamos reevaluando de qué medidas seguir ya para el año que viene, porque tampoco lamentablemente se va a girar, se pasó la discusión para el año entrante, es un año electoral, donde también nosotros vamos a entrar a debatir y con distintas acciones de visibilización, y estamos pensando cómo, si es mediante difusión, campaña, iniciativa popular, donde se empieza a discutir que queremos la ley consensuada, no la ley que se modificó. Por eso nos seguimos organizando, reuniendo una asamblea, y hay fuerzas. Yo quería comentarte esta mañana en Casilda, se llevaron a 6 compañeros, ahora lo lograron liberar, presos porque estaban defendiendo un parque. Perdón, discúlpame, Jimena. El único pulmón verde. Perdóname, esta mañana fueron demorados, fueron detenidos en Casilda. Fueron detenidos en Casilda, porque estaban haciendo un acampe pacífico, porque el intendente de Casilda quiere desmontar todo el parque y hacer un edificio público. Pero es una locura. Que cumple la función de pulmón verde. Absolutamente. Cumple la función de recreación, y querían, y estaban ahí manifestándose, y bueno, la policía llegó detenido, por suerte ya se liberaron, pero te doy este ejemplo porque los vecinos y las vecinas se movilizan, a pesar de que estamos muy en fin de año, hay todo una construcción y más de una conciencia de defender los humedales y tener una política anti-extractivista. No, además, con tantas habilitaciones de construcciones, incuestionablemente que el aire es absolutamente nocivo, que indudablemente afecta al medio ambiente. No creo que se necesite ser un técnico, una persona de una investigación muy grande, una cuestión de sentido común, y los espacios verdes, por eso son muy necesarios, ¿no es cierto? Pero bueno, y son vitales para la salud, vitales para la vida, porque por ejemplo los humedales son los que prevén y regulan las inundaciones. Con los humedales, además de toda la flora y fauna, también son los que concentran el dióxido de carbono, y si no tenés humedal, eso queda en el aire y habilita que se abra más la capa de ozono, entonces el sol entra a quemarte, hace altas temperaturas. Digo, hay toda una política ambiental, lamentablemente, que está yendo para el lado del desmonte, de generar incendios intencionales, ¿no? Bueno, con todos los proyectos que están por detrás, el negocio y las corporaciones, porque también, no hace falta. Hay muchos estudios que plantean la crisis del cambio climático, pero los gobiernos lamentablemente van para otra orientación, van para profundizar esta forma de destrucción que están teniendo a costa de la ganancia, ¿no? del agronegocio y el lobby sojero, el lobby minero y de la especulación inmobiliaria. Sí, inclusive el tema, por ejemplo, en Chaco, de la industria del algarrobo, ¿no? De la, digamos, confección de muebles, ¿no? Pero a los trabajadores y trabajadoras se les dan monedas prácticamente, ¿no? Y todo esto son desmontes indiscriminados, ¿no? Y afecta al medio ambiente. Jimena, acá yo en este caso estoy leyendo, ¿no? El tema de que hay una frase que vos dijiste, que hoy que los políticos del sistema son una casta privilegiada que tienen sueldos abultados y que deberían tener los sueldos de una directora de escuela y atenderse en un hospital público. ¿Podés ampliar estas frases, por favor? Sí, nosotros creemos que hoy
Mira, las corrientes que han dirigido el proyecto político de Argentina, ya sea el peronismo, el radicalismo, incluso en esta provincia también el socialismo, que hoy se está partido y un sector se va a ir por conjuntos con el frente de frente, conjuntos por el cambio. Uh-huh. Son políticos que hacen que la política sea más que una forma de vida para transformar, termina siendo un sector donde se enriquece a costa, ¿no?, de las mayorías, y a nosotros nos parece que esa política anticasta, porque son una casta donde privatizan, donde venden, donde entregan, ya sea los bienes comunes, que incluso también votan recortes presupuestarios para salud, educación públicas, que son justamente la mayoría de los trabajadores, las mujeres, la juventud, que accedemos a lo público. Uh-huh. Nosotros nos parece que hoy la política tiene que empezar a ser una herramienta para transformar, y que nosotros, por ejemplo, como organización política, planteamos que los políticos tienen que cobrar el sueldo de una docente y atenderse en los hospitales públicos, porque ¿qué pasa? Que el enriquecimiento de los políticos del sistema, de los viejos partidos tradicionales, hacen que se despeguen, que se alejen de cómo viven los sectores de trabajadores, y no les importa. Por eso después conviven y hacen política de planificación del país en función de los sectores concentrados, de los más ricos. Entonces, nosotros de la izquierda siempre somos el sector que propone que tienen que cobrar como una docente, que tienen que vivir, que tienen que atenderse, como decías, en hospitales públicos, para que sepan, uh-huh, para que justamente no lleven una política de recorte, porque ¿qué pasa? Hay una política de privatización permanente, donde solamente es exclusivo para aquel que tiene poder adquisitivo para poder atenderse en los hospitales, siendo que nos parece central el debate de defensa de lo público. No podemos vivir en una provincia o en un país donde los derechos básicos, salud, educación, vivienda, sean un negocio y que solamente sean para unos pocos. Por eso nos parece que como incluso denuncia y como forma también de poner en discusión que la política para nosotros es, o sea, justamente una herramienta para transformar, y no vivimos de la política. O a ver que siempre los candidatos de la izquierda, o los que nos reconocemos anticasta o antisistema, nosotros, o sea, la mayoría vivimos de nuestro trabajo, y la política es una herramienta para transformar con proyectos, una herramienta que está al servicio de las mayorías sociales y no al servicio de mantener los negocios de las corporaciones, de las patronales, ¿no? Uh-huh. Que nos parece que es muy importante poder incluso poner en discusión. Lamentablemente Milei a veces se apropia también de eso, pero bueno, justamente te iba a hacer una pregunta de qué opinabas de Milei, que se considera anticasta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de Milei? Iba a decir and company, pero trato de ser No, para nosotros Milei es el más, o sea, es parte también de esa casta política, uh-huh, porque incluso su proyecto político es, o sea, estar al servicio, como también los otros partidos del sistema, del Fondo Monetario, la privatización, que tiene toda una política de persecución, incluso los sectores populares que salen a protestar, ¿no? Tenemos a Marra, que es un candidato de legislador, que planteó que haría una organización antipiquetera, ¿no? Sí. Para sacar a todos los movimientos sociales que están protestando, uh-huh, por trabajo, sacaría, tienen una política que también son parte de la casta, porque son ellos los empresarios. O sea, Milei es, la verdad que hay que tener, o sea, también claridad, que son parte de lo mismo también, no van a traer ninguna solución, porque cuando gobierna la derecha se va a una política de Estado de exclusión, de entrega, e incluso de persecución, y de cierre y de censura de las libertades democráticas. Jimena, ¿te parece, ahora que nombraste la derecha, te parece que en estos momentos en Argentina está gobernando la derecha? Yo creo que hay una política económica que son parecidas. Yo creo que la entrega al Fondo Monetario que está haciendo
cada vez de apriete y de ajuste terrible. O sea, venimos de una semana donde hubo una nueva reunión con Massa y con los técnicos del Fondo Monetario para mirar las cuentas de Argentina, ¿no? y ya a recaudar para pagar la siguiente cuota de la deuda. Entonces, creo que la política económica del gobierno nacional está girando cada vez más a una política conservadora y sí de derecha. Por más que hay libertades democráticas, la economía tiene parecido el plan de ajuste de Milei. O sea, es devaluación, ajuste de salario, recorte de presupuestos. O sea, vamos para ese lado. Con la política económica del gobierno nacional, que también es avalada por Juntos por el Cambio. Digo, no hay grieta cuando se trata de que todos levantan la mano para votar el ajuste con el Fondo Monetario y entregar los recursos naturales, porque tanto Milei como el Frente de Todos y como Juntos por el Cambio tiene una política, por ejemplo, extractivista. Ahí no hay grieta. O sea, todos gobiernan para las corporaciones y gobiernan para el Fondo Monetario. Entonces, en ese sentido, la política económica se está derechizando y vos lo ves en el impacto de la crisis económica que estamos viviendo hoy. O sea, el problema del salario y las paritarias, con el grado de inflación que hay hoy, los docentes, los trabajadores estatales, la mayoría cerraron las paritarias a la baja, excepto algunos gremios con un porcentaje igual que ya en febrero o marzo van a tener que volver a abrirlo porque hay una situación desesperante en el grado de que no pueden parar la inflación y hay una devaluación clara de nuestro salario. Bueno, y además con el tema de jubilados y jubiladas, que indudablemente considero, ¿cuál es tu opinión respecto de todas unas personas que durante toda su vida útil, digamos, ¿no? Porque se habla de útil en términos económicos, ¿no? Que no los comparto del todo, han aportado y no reciben nada ya como para finalizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a jubilados y jubiladas en la República Argentina de aquí a ahora, ¿no? Sí, yo creo que los jubilados, desde la óptica del gobierno, ahí también están en el olvido. O sea, este gobierno lo que ha hecho es, o sea, a todos prometerles cosas, a todos los sectores, y lamentablemente, incluso el último bono que le dieron, todos los bonos que dan o los pequeños aumentos están por debajo de la canasta básica. Entonces, hay toda una política jubilatoria, incluso después mucho toque del gobierno por parte de los fondos del ANSES. Digo, incluso el gobierno ha usado fondos del ANSES para, pagar deuda, y a su vez, por otro lado,